Ok, ahora vamos a hacer la manijita que lleva acá arriba y la que lleva acá atrás. Para eso vamos a necesitar el color negro. Voy a tejer 2 pilares y uno que atraviesa. ¿Cómo va a ser esto? Voy a hacer un anillo mágico con o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a tejer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Cierro la vuelta con un punto deslizado y entonces vamos a hacer esto. Subo con una cadena y hago 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Lo voy a tejer de la 2 a la 6. A ver qué tal sale el tamaño. ¿Sale? Entonces, de la 2 a la 6 es punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, llegué a la vuelta 6 y miren, ya quedó. Entonces, voy a hacer otra igualita. Voy a dejar estambre para coser, para pegarla al cuerpo. Lo vamos a rellenar. Ok, lo voy a rellenar y vamos a tejer otra igual. ¿Sí? Sé que si lo quieren más grandecito, con que cambien el estambre más grueso va a quedar, ¿sí? Yo lo estoy sacando de la foto del personaje, entonces puede que me quede un poquito pequeño, pero ahí le llevamos, ¿ok? Entonces, hacemos otra igual. Sí, y regreso. Ok, ya tengo los dos. Entonces, vamos a hacer un tubito que vaya de uno al otro. Entonces, vamos a hacer esto. Voy a hacer una cadena. Voy a hacer una tirita de 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro en un círculo con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, voy a hacer esto. Subo con una cadena y voy a tejer 6 puntos bajos. ¿Ok? 2, 3, 4, 5 y 6. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y voy a tejer todo eso unas, ¿qué serán? Subo con una cadena y hago otra vez los 6 puntos bajos. Lo voy a tejer unas 10 vueltas, a ver si me alcanza, ¿sale? Entonces hago 10 vueltas y vean, va a quedar así. Esto va a ir pegado aquí. Y voy a tejer las 10 vueltas y regreso. Ok, hice las 10 vueltas. Le vamos a cerrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a pegar esto de tal manera que quede así como sesgadito, pero primero lo voy a rellenar. ¿Sí? Lo vamos a rellenar así. Ahí está.
ya quedó relleno. Le hago así para que el relleno se distribuya bien. ¿Ok? Me falta creo que un poquito. Sí, me falta un poquito. Los invito a que a los que no están suscritos, que se suscriban, que me regalen una manita arriba. Eso me ayuda mucho para que YouTube me recomiende a demás personas. Y si tienen dudas o alguna observación, déjame tu comentario y yo los leo. ¿Ok? Entonces ya quedó así. Busco mi aguja de Caneva. Y voy a hacer esto. Lo voy a hacer de tal manera que quede como sesgadito y pueda unirlo. Ay, perdón, se me voló. Se voló. Entonces, punto por punto voy a ir uniendo. ¿Sí? Y entonces hago eso con los dos lados. ¿Sale? Y miren, ya va quedando. Entonces, lo uno de ambos lados, en los dos pilarcitos que hice, y regreso. Vean, ya quedó. Y ya queda la manijita así. Entonces, hago lo mismo del otro lado. Ahorita remato. Hacemos lo mismo del otro lado. Y ya quedó. Lo clavo, lo mando a otro lado y ya quedó. ¿Sale? Entonces, después lo vamos a unir aquí. Vean, ya quedó. Entonces, uno al otro lado y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, ahora vamos a unirlo de tal manera que quede aquí. Veamos la foto. Más o menos a la mitad del puerquito. Bueno, no sé qué sea, pero qué animal sea, pero va ahí, ¿ok? Entonces, uno cada parte los pilares, los uno y regreso. Ok, ya quedó. Entonces, vamos a hacer lo mismo acá atrás. Pero la diferencia va a ser en que lo vamos a hacer con 4 puntos. ¿Ok? Las tiras las vamos a hacer de 4 puntos bajos y vamos a hacerlo con 6 vueltas. Veamos. Voy a hacer un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena voy a hacer 4 puntos bajos. 2, 3, 4. Y cierro la vuelta. Ahí está. Y entonces, ahora vamos a hacer 6 vueltas de 4 puntos cada vuelta. Y voy a hacer 2 tiritas así. ¿Ok? 1, 2, 3, 4. Y cierro. Entonces, vamos a voltearla. Ahí está. Ahí está. Y entonces vamos a hacer 6 hasta la vuelta 6, ¿ok? Voy en la vuelta 3. Y cierro la vuelta. Cada subida de vuelta es con un punto, con una cadena y se cierra con un punto deslizado, ¿ok? Este no lo vamos a poder rellenar. 2,
3 y 4. Entonces, así lo tejo, hago 2 tiritas y regreso, ¿ok? Ya hice las 2 tiritas, pero en vez de 6 filas, 6 hileras, le hice 5. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con este. Y lo voy a hacer con 4 cadenas, ¿ok? Va a costar un poquito más de trabajo, pero es que es más delgadita. Y creo que lleva como unas 8 cadenas. Vamos a ir tanteando. En el video te voy a dejar el número de vueltas que le hice para que la vayas haciendo, pero ahorita voy a tantear cuántas cadenas lleva. ¿Ok? Ya casi lo terminamos. Nos falta la sierra de aquí enfrente y la lengüita. Pero ahorita voy a hacer esto y regreso. Entonces hacemos una cadena de 4 cadenas. 3, 4. Valga la redundancia. Entonces voy a cerrarla con un punto deslizado. Subo con una cadena y tejo 4 puntos bajos. 2, 3 y 4. Y cierro la vuelta. Voy a voltear para que no me cueste trabajo. Y voy a hacer 9 vueltas más. A ver si es... Yo creo con 8 vueltas. Voy en la segunda. Y es que el color negro cuesta muchísimo trabajo de tejer. Ahí está. Entonces las tejo y regreso. Voy a dejarlo en 8 vueltas. Y regreso. ¿Ok? Punto por punto, 4 puntos bajos en cada vuelta. Lo termino. Ok, ya la terminé. Entonces, ahora vamos a pegarla así. Y siempre sí hice 7 vueltas, 8 vueltas. Entonces, lo voy a unir como lo hice con la otra parte. Y va a quedar aquí. ¿Ok? Entonces, lo hago y regreso. ¿Ok? Vean, ya quedó. Entonces, este hilito blanco. Ok, entonces ya quedó de este lado. Y ya quedó lo de arriba. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a hacer la sierra. Para eso vamos a ocupar los 2 estambres color gris. ¿Ok? Ok, vamos a comenzar con el gris claro. Y vamos a tejer. Sí, 6 cadenas. 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo y vamos a hacer esto. Son 2, 3, 4, 4 puntos bajos y en el último voy a hacer un aumento. Bueno, más bien es un aumento de 3 puntos. Voy a tejer ahí mismo 3 puntos bajos. Luego, doy ahí mismo voy a hacer 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. ¿Ok? Vean. Volteo el tejido. Subo con una cadena y hago 1, 2, 3, 4, un aumento, un punto bajo,
un aumento, 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4. Veamos. Ok, volteo el tejido, es una cadena y empiezo con 2, 3, 4, 5 puntos bajos, un aumento, un punto bajo, otro punto bajo, un aumento y 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y ya quedó. Entonces, espérenme. Estoy viendo la foto. Creo que vamos a hacer 2 partes iguales. ¿Sale? Aquí voy a dejar bastante estambre para unir en esta parte. Entonces, hacemos otra igual y regreso. ¿Ok? Ok. Ya tengo las 2 partes y ahora voy a agarrar el gris oscuro. Voy a unir con este color. Voy a hacer mi orejita, que no se llama así, pero yo le digo así. Y ya quedó. Entonces, tomo las 2 partes y la clavo. Clavo atravesando las 2 partes. Entonces, hago una cadena. Ahí está. Hago una cadena. Y hago ahí mismo un punto bajo. ¿Ok? Y vamos a hacer los piquitos de la sierra. Son 1, 2, 3, 4 cadenas. Y en donde está el punto bajo, voy a hacer esto. Jalo con un deslizado. Vuelvo a hacer otro punto bajo. ¿Ok? Y hago 1, 2, 3, 4 cadenas. Y agarro donde está el punto bajo y hago otro punto deslizado. Y así me voy durante toda la vuelta. Y vean, ya quedaron las sierras. Entonces, los piquitos. Entonces lo hago y regreso. 3, 4 y aquí hago el punto deslizado. Lo voy a hacer hasta el otro extremo y regreso. ¿Ok? Ok, ya la terminé la sierra. Entonces, ahora voy a hacerla aquí. Voy a pegarla aquí. Voy a atravesar. Y voy a ir uniéndola así. ¿Ok? Entonces, la unimos. Que quede así. Y regreso. ¿Ok? Atravesamos las 2 partes. Y paso por abajo. Y así. Lo termino y regreso. Ok, una vez que ya está pegada la sierra, voy a hacer del centro a la sierra, voy a coser hilo negro, que es la parte de la boquita, ¿ok? Estoy así. Ahí está. Ahí está. Y aquí voy a rematar. Voy a clavar
y ya queda. ¿Ok? Y entonces, voy a tener que hacer también los ojitos, pero esos los hago con fieltro. Entonces, voy a ver si tengo que hacer la lengüita, pero primero voy a marcar ¿cómo se llama? La boca. Luego son 2, 4, 6, 7. Voy a hacer esto. Desde el centro voy a marcar 2, 4, 6. Voy a hacerlo como sesgadito. Esto sí es ya del tanteo. Y tengo que quedar como así. Como si fuera un semicírculo. O bueno, un poquito sesgadito. Ahí está. Y lo voy a hacer del otro lado. ¿Ok? Voy a rematar. Y hago del otro lado, ¿sí? Escondo el estambre. Lo pueden hacer con la aguja, pero es que se me zafó. Pero yo creo que es lo más fácil. Con la aguja y y lo hacemos del otro lado, igualito. Y ahorita regreso para que hagamos la lengua. ¿Ok? Ahí está. Hago el otro lado y regreso. ¿Ok? Ok, vean, ya quedó. Entonces, ahora vamos a hacer la lengüita. En la lengüita voy a tomar este tono de rosa. Y entonces, vamos a hacer algo parecido a la sierra. ¿Ok? Pero estoy viendo que lo voy a hacer diferente. Voy a hacer 3, 4, 5 cadenas. Y voy a hacer esto. No, voy a hacer 4 cadenas. Entonces hago, en la segunda cadena hago un punto bajo, 2, y en la orilla voy a hacer un aumento. Entonces hago 1, 2 puntos bajos, y en este ganchito que queda aquí volando, ustedes lo van a notar, voy a hacer un aumento. ¿Ok? Y cierro. Entonces, en la segunda vuelta voy a hacer punto por punto, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos y cierro la vuelta. Y lo voy a voltear. ¿Ok? Miren, ya está saliendo la lengüita. Luego, voy a hacer otra vuelta de punto por punto. Y voy a hacer que sean como, esta es la tercera vuelta. 5 vueltas. Voy a hacer 5 vueltas. O sea, hasta la vuelta 5 más bien, para que no se confundan. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Y vean. Aquí me falta uno. Ahí está. Aquí. Ahí está. Entonces, voy en la vuelta 3. Hago 2 vueltas más y regreso.
Ok, ya quedó la lengüita. Y vean, sí quedó. Entonces la voy a unir a la parte de aquí de la orilla de la boca. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer esto. Voy a unirla de aquí a acá. ¿Sale? La uno y regreso. ¿Ok? ¿Ven el triangulito que queda aquí entre la lengua y lo negro? Vamos a rellenarlo. ¿Ok? Le puse unas líneas en negro a la lengua. Entonces, vamos haciéndolo. Disculpen si me estoy desapareciendo un poco, es que estoy haciendo algo de mi casa, ya me urge mudarme. Entonces yo tengo que estarlo haciendo y por eso me desaparezco y no subo muchos videos, pero voy a tratar de no descuidar, ¿ok? Pero ténganme paciencia. Entonces, ya terminé, lo mando para otro lado. ¿Y qué nos falta? Cortar los ojitos del muñequito. El blanco va a ser más grande que el negro, ¿ok? Ok, ya terminamos el muñequito, ya nada más faltan los ojitos y eso los vamos a hacer de fieltro. Voy a utilizar fieltro negro y fieltro blanco, ¿ok? Entonces, voy a cortar, dejen ver la foto. Voy a necesitar los de color. Ay, espérame, que ya se hizo un desbarajuste aquí. Ok, voy a necesitar 2 monedas de diferente denominación. En mi país es de 2 pesos y de 1 peso. Entonces, las de 2 pesos es la blanca y la de 1 peso es en color negra. Entonces, las marco. Ahí está. Y necesito 2 ojos. Ok. Ahí está. Y los negros ahorita las corto porque si no, esa va a ser un poquito más complicada porque estoy de noche. Entonces, los cortamos y regreso. Ok, así van a quedar los ojitos y vamos a hacer esto. Voy a ponerle silicón frío. Y voy a pegarlos. ¿Ok? Los ojitos tienen que ir hacia arriba y van pegados como por aquí. ¿Sale? Ahí está. La bolita pequeñita blanca va hacia arriba. Entonces, ahí está. Y queda aquí. Y ya quedó. Espero les haya gustado mi tutorial. Compartan, suscríbanse. Los invito a que me regalen un comentario, aunque sea un puntito. Con eso me ayudan. Un comentario con un puntito. Y espero que les haya gustado y que me haya salido como hayan querido que saliera, porque sí, ¿no? De verdad es que nunca supe ni de dónde ni de qué anime es. Pero vean, parece que sí me quedó. ¿Sale? Y saludos a la chica que me lo pidió.
y espero que te haya gustado este tutorial. Nos vemos en el siguiente tutorial.